El gobierno venezolano mantiene su llamado a la unidad. Consejos de Estado y de la Nación rechazan amenazas imperiales contra el país. Celebran en Colombia el cese de bombardeos contra las FARC. Aseguran que la medida marca un antes y un después en las negociaciones de paz. Uno de los anuncios que... Campaña mediática contra el gobierno de Brasil. Oposición a la presidenta Dilma Rousseff promueve moción de censura en contra de la mandataria. Meus queridos brasileiros. Lista la fecha para la beatificación del obispo de los pobres, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esto será el próximo 23 de mayo. Detalles de esto y más en próximas emisiones de Telesur Noticias. Hola, bienvenidos a Impacto Económico. Soy Abraham Isquillarte, es un gusto saludarlos. Vamos a revisar lo que ha sido noticia en materia económica. El día de hoy comenzamos con los titulares. El siguiente plan de Estados Unidos contra Venezuela sería un bloqueo financiero y comercial. Ya les contamos quién dice esto. Se reduce el número de empresas que anunciaron inversiones en Brasil. La presidenta Dilma dice que pese a la coyuntura, las bases económicas son sólidas. Organizaciones indígenas de Paraguay defenderán sus tierras frente a modificaciones de ley que buscan echarle mano a sus territorios. Reducir las desigualdades entre los chilenos sigue siendo el principal reto de la presidenta Michelle Bachelet al cumplirse un año de su nuevo periodo de gobierno. Ese será nuestro tema de análisis. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió a la opinión pública de su país y fuera de él que además de una agresión militar, Estados Unidos pretende contra Venezuela un bloqueo financiero y comercial. Ella fue enfática en recordar que las acciones injerencistas de Estados Unidos no se enfocan en un grupo específico de venezolanos y que el impacto será para todos los ciudadanos por igual. Recordemos que el presidente Barack Obama firmó una iniciativa legislativa aprobada por el Senado estadounidense en el que se declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos. Aquí está contemplado un bloqueo financiero, un bloqueo comercial, un bloqueo económico. Y eso debe saberlo el país. Eso no solamente para los chavistas. Los empresarios que hoy producen en Venezuela van a estar afectados por esta ley de sanciones. No se crean el cuento que es solamente para estos justos y nobles venezolanos a quienes se les, digamos, directamente se les sancionó. No. Todos los venezolanos y venezolanas nos vamos a ver afectados por esta ley y esto debe llamar a la reflexión nacional y a la unidad nacional. Y les contamos más de este país. Venezuela y Vietnam firmaron este miércoles 2 acuerdos en materia petrolera, además de la conformación de empresas mixtas para el ensamblaje de plantas de asfalto, material textil y un centro de ingeniería. La información la entregó el Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales del gobierno bolivariano. También se acordó la instalación de sistemas fotovoltaicos en 50 comunidades indígenas venezolanas y la adquisición de más de 10.000 calentadores solares de agua para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los convenios entre Hanoi y Caracas comprenden también acuerdos agrícolas y culturales, una cooperación bilateral que deja sin argumentos el discurso de la oposición dentro y fuera de Venezuela sobre un supuesto aislamiento económico de la nación bolivariana. Y las autoridades ecuatorianas iniciaron este miércoles operativos de control de precios al norte de Guayaquil para combatir la especulación en ese país. Y esto a propósito de la entrada en vigencia de las sobretasas arancelarias, una medida del gobierno nacional para cobrar un porcentaje a los artículos que ingresan al país vía importaciones. Con eso, Ecuador busca salvaguardar su economía frente al fenómeno de las devaluaciones monetarias en muchos países. Al respecto, el presidente Rafael Correa alertó que la medida arancelaria del gobierno nacional tendrá un bajísimo impacto en el consumidor final, y eso a pesar del discurso de medios de comunicación privados en Ecuador que están utilizando la aplicación de las sobretasas para generar confusión y caos social.
Y la venta de gas para el sector doméstico subió a más del 18% en Bolivia, y eso tras el aumento del poder adquisitivo de los bolivianos, que se está reflejando en la compra de vehículos y motos y en una economía con una mayor liquidez. En 2014 la comercialización de gas natural fue más del 6% en comparación con 2013. Solo en el sector doméstico se realizaron más de 122.000 instalaciones internas, debido a mayores interconexiones en La Paz y El Alto. En ese sentido, la venta del carburante para el sector industrial y para el uso vehicular crecieron a más del 5%. Según estadísticas de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la comercialización de diésel el pasado año registró además un 6%, más que en 2013. De igual manera, ocurrió con la venta de la gasolina especial, que aumentó en un 9%. Y este tema se los adelantábamos en nuestros titulares. Solo el 27% de las empresas brasileñas van a realizar inversiones en los próximos 12 meses, lo que representa el menor porcentaje en los últimos 3 años en medio de una campaña de desestabilización económica que pretende cercar la gestión de la presidenta Dilma Rousseff. En el último trimestre, 2014, el 30% de los empresarios aseguraron que aumentarían sus inversiones. Sin embargo, otros se mostraron preocupados por la coyuntura económica del país, a lo que se suma la caída del real, que es la moneda brasileña, frente al dólar estadounidense. Lo cierto es que la estrategia contra el país brasileño y otras suramericanas está clara y apunta a la desestabilización económica. A pesar de esto, la presidenta Dilma Rousseff señaló este martes que Brasil está viviendo una crisis dada por problemas coyunturales, pero aclaró que los fundamentos de la economía de la nación continúan sólidos. Y en Paraguay los pueblos originarios están rechazando la modificación del estatuto indígena. Ellos afirman que no fueron consultados por el Estado sobre un proyecto que permitiría la entrega de sus tierras. Y más detalles los tenemos en el siguiente informe de nuestro corresponsal. Para las organizaciones indígenas, el Congreso incumple tratados internacionales al no consultarles sobre un proyecto de ley que les afecta. Además, anuncian que defenderán su bien más preciado, su territorio. La tierra es un tesoro, es un bien común y es bien caro, ¿verdad? En este momento, entonces hay que cuidar todos los espacios, hay que cuidar todos los territorios, hay que cuidar todo lo que pueda para que no pueda, digamos, porque hay todavía comunidades incluso que no están bien garantizadas. El proyecto promovido por el senador oficialista Arnoldo Vince busca modificar la ley de los pueblos indígenas y beneficiar a una minoritaria oligarquía terrateniente con la excusa del desarrollo sustentable, según las organizaciones. Un sector misimia, sector ganadero, sojero, empresarial, hasta inclusive narcotráfico, narcopolítica y todo sector allá, por lavado de dinero, la tierra de los pueblos indígenas, campesinos, soja, otros ni siquiera no pagan impuestos allá, a pagar. Al decir de las organizaciones indígenas, los legisladores paraguayos violan el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al intentar desarrollar proyectos económicos en sus territorios sin ninguna consulta con pueblos originarios que serían afectados. Nosotros, por ejemplo, creemos que se debe cumplirse primeramente los pasos previos legales, que son las consultas previas informadas para garantizar realmente que esa ley pueda reunir los deseos de la gente. Los líderes indígenas anunciaron que seguirán defendiendo sus territorios ancestrales y su cultura ante iniciativas de un gobierno que no les ofrece políticas públicas para una mejor calidad de vida. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción.